Hola, esta soy yo, siempre timidilla. Obviamente soy yo cuando era pequeña. Ahora soy más grande. He crecido y he cambiado. Los cambios a veces nos asustan, pero en ocasiones hay cambios que no son tan malos. Por ejemplo, cuando era pequeña prefería 1000 veces chocolate antes de comerme una fruta. Sin embargo, ahora creo que prefiero en muchas ocasiones la fruta. Madre mía, cómo disfrutaba yo del chocolate. Me encantaba, de verdad. Era una delicia. Y en eso he cambiado. El café, sin embargo, no me gustaba nada y ahora lo disfruto. Recuerdo que de pequeña no me gustaba nada dormir con almohada. Todas acababan en el suelo y sin embargo ahora me encanta dormir abrazada a los cojines. Supongo que hay cosas que cambian y otras que nunca cambian. Por ejemplo, ahí estamos mis hermanos y yo. El pequeño, serio, tímido, callado. Yo era la tremendita del grupo y mi hermana mayor la más madura. Creo que justo como ahora. En ese sentido, no hemos cambiado. Íbamos a la iglesia juntos y ahora también lo hacemos. Eso no ha cambiado. Nos sentábamos en los primeros bancos a estudiar la Biblia. Eso tampoco ha cambiado a los días de hoy. Disfrutamos juntos de la palabra de Dios. Mi hermano, de pequeño, tocaba la batería. Bueno, en realidad empezó a tocarla con 9, 10 años, no lo recuerdo. Y eso no ha cambiado. A día de hoy, mi hermano Israel sigue tocando la batería. También nosotras, de pequeñas, nos gustaba muchísimo cantar. Desde que tengo uso de razón, cantamos en muchos cultos. A mí me gustaban todos los instrumentos que veía por delante. Y a mi hermana también le gustaba cantar y empezó con el teclado muy pronto y yo, pues sigo tocando la guitarra y lo que me dejen tocar. Ahí está mi hermana. Eso tampoco ha cambiado. Gracias, Dios, por ese cambio. Hey, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os haya gustado el vídeo que acabáis de ver, ese pequeño sketch, y normalmente después de los sketches no suelo explicar el sketch, porque supongo que, pues para eso hago un sketch, porque supongo que se explica por sí solo, pero bien es cierto que en este he querido que fuera diferente y he querido explicarlo yo misma. Aparte de quererlo yo, mi madre, por ejemplo, cuando lo vio, lo primero que dijo fue: hey, le tienes que decir a la gente que eso no es un sketch cualquiera, que esa es nuestra vida. Y ya le dije: bueno, mamá, no te preocupes, que ya lo voy a explicar. Bueno, en primer lugar, darle muchísimas gracias a los 3 pequeños actores que hicieron muy bien su papel de los hermanos Mera. Muchas gracias a Noé, a Sara y a Esteban por ese papel. Y bueno, ahora ya explicaros el por qué he decidido hacer este vídeo, o por qué he hecho este vídeo, que bueno, ya lo he grabado hace unas semanas, pero tenía ya muchas ganas antes de hacerlo, y hoy ha llegado el día, así que os lo quiero compartir con todos vosotros. La verdad es que se cuentan un poco mi vida, o la vida con mi familia, con mis hermanos, y para los que nos conocéis probablemente sea más fácil entenderlo, o algunos habéis visto nuestra vida, o sabéis nuestra historia, entonces para muchos de vosotros puede que digáis: ah, sí, ya con ver el sketch es suficiente, ya me llega, pero para otras personas, que son muchas las que alrededor del mundo pueden llegar a este vídeo, pues sentía un poco la necesidad, ¿no?, de decir qué significa para mí este vídeo o por qué lo he hecho. Bien, en primer lugar tengo que decir que de mí misma pienso que soy una persona que no soy muy cambiante, no soy, mi sí es sí y mi no es no, como dice la Biblia. La verdad es que creo que es algo que es como soy, ¿no? Tampoco es que cambie mucho de ropa, no hago cambios agresivos en mi imagen, no suelo hacer cambios radicales tampoco en mi look, no, o sea, no
no se me va a la cabeza de repente un día voy vestida de una forma y luego al día siguiente de otra. Suelo ser bastante poco cambiante, ¿no? Pero realmente el año pasado, a finales del año pasado, noviembre, diciembre, empecé a pensar que bueno, que algo sí que iba a cambiar en 2013 y que 2013 tenía que ser un año mucho mejor, un año lleno de cambios, un año explosivo, no sé, algo diferente, algo que cambiara, ¿no? Y la razón es porque el 9 de junio de este año, o sea, dentro de un par de meses, es mi cumpleaños. Y es importante porque cambio de década. Y es que yo cuando cambié de los 19, cuando pasé de los 19 a los 20, yo no sé si me puse a pensar o me puse más trascendental o a pensar en cosas en mi vida. La verdad, supongo que sí porque soy bastante reflexiva, pero no estoy segura. Pero lo que sí es cierto es que ahora cambio de 29 a 30 años y me parece un número como muy grande y me parece un número especial, un número bonito. Y leyendo la Biblia encuentro que muchas personas y grandes hombres de Dios, y entre ellos Jesús, hicieron grandes cosas a los 30 años, o a los 30 años era la edad en la que, bueno, pues empezaban sus ministerios y cosas así, y empecé a pensar que este año, pues tenía que ser mi año, que cumplía 30 años y que no quería que fuera empezar una década y ala, echarme a seguir como siempre, o simplemente, bueno, pues estar en la iglesia, lo cual está muy bien, porque por lo menos permanecer ya es una victoria, ¿no? Pero quería que fuera algo más. Y pensando en esto, sobre el cambio y cosas así, me empecé a dar cuenta que en realidad ya he cambiado y ya hemos cambiado, o sea, y os voy a mostrar el porqué, porque muchísimas veces no tenemos que esperar a llegar a cumplir una edad para cambiar, muchísimas veces cambiamos simplemente con el tiempo. Y como habéis visto en el vídeo, he cambiado cosas que son normales, cosas con referencia a gustos y demás, que eso tiene que ver con la edad que vives y con el momento en el que estás viviendo. Y hay cosas que en una época te gustan y otras cosas en las que no, y cambias, aunque no quieras, o aunque no te des cuenta, las cambias, y no son malos los cambios. En ocasiones pensamos que los cambios son malos porque nos dan miedo, pero no son malos en realidad. Hay cosas que debemos cambiar para crecer. A medida que vas creciendo en edad, vas cambiando la ropa y eso es bueno porque tienes otras cosas. A medida que vas creciendo, pues pasas de tener una bicicleta a tener una moto, por ejemplo, y pasas después de tener moto a tener coche. O sea, los cambios a veces no son malos, van acorde con la edad. Y en mi caso, eso, pensando así en las cosas que habían cambiado, me he dado cuenta que en los 2 últimos años, en realidad ya han cambiado muchas cosas. Como habéis podido ver en el vídeo, yo me he criado en un hogar cristiano, mis padres ya eran creyentes cuando yo nací, cuando nos tuvieron a nosotros, ellos ya habían conocido el Evangelio y siempre nos predicaron la verdad del Evangelio, la doctrina de los apóstoles, nos hablaban la verdad, nos enseñaban a orar, nos enseñaban con su propio testimonio, nos enseñaban con su vida, a mis hermanos y a mí, y los 3 fuimos criados así, no conocimos otra doctrina, ni conocimos otra religión, ni nada, ¿no? Y lo cierto es que mis padres nos enseñaron muy bien, y nos eran un ejemplo para nosotros 3. Cuando nosotros empezamos a crecer en el Señor y cuando empezamos a crecer físicamente, ya Dios le había hablado a mis padres que abrirían una iglesia, que tendrían el llamado al pastorado, pero fue después de varios años que Dios por fin abrió ese lugar de cultos y empezamos a dar cultos en mi ciudad, en La Coruña. Y de hecho, mis padres tenían ese llamado y Dios les había dicho que se iba a mover a través de ellos, a través de nuestra familia. Pero bueno, nosotros muchas veces pues recibimos la voz de Dios o de parte de distintas personas o de parte de distintos siervos de Dios y simplemente hay que esperar a que pase el tiempo y que Dios ponga las cosas en su lugar. Dios lo hizo, de verdad usó los medios para poder pagar el local, para reunirnos y demás, y vimos su mano una vez más cuando a mis hermanos y a mí, como habéis visto en el vídeo, nos repartió dones musicales y empezamos a tocar instrumentos musicales, distintos instrumentos musicales, sin ni siquiera tener idea de música, sin haber dado clases de solfeo ni nada, y ahí vimos la gloria de Dios también. Yo creo que nuestra fe crecía y se fortalecía en eso, ¿no? En que, mira lo que aprendió, y mira... Y entre los 3 nos quedábamos sorprendidos de las cosas que hacíamos, así que Dios cumplió su palabra, mi padre era pastor de la iglesia y pronto pues los 3 empezamos a hacer música y los 3 formábamos parte del grupo de alabanza, lo cual era algo bonito, porque los 3 éramos, bueno, los 5, mi familia, mi abuela también, los 6, éramos una familia bien, feliz, cristiana, que dábamos ejemplo, dábamos testimonio, y aunque en la iglesia no había muchísimas personas, las personas que estaban eran
bueno, pues bastante fieles, y éramos un grupo pequeño pero fiel. Y las cosas nos iban bien, nos iban muy bien, la verdad. Yo creo que nos gozábamos, todo parecía estar bien. Hasta que de repente, un día, bueno, de repente, esto sucede con el paso del tiempo también, pero hasta que mi hermano, el pequeño, con 16, 17 años, decide que quiere salir del evangelio, decide que no quiere seguir a Dios porque prefiere irse al mundo y experimentar las cosas del mundo, ¿no? Y esto nos coge un poco de sorpresa a toda la familia y es en especial, supongo, que a mi padre, no solo por ser cabeza de familia, sino por ser el pastor de la iglesia también, ¿no? Y lo que para mí en un principio quizás era un capricho de adolescente por salir y ver las cosas del mundo, con 16, 17 años no tienes las cosas a veces claras, si no te has arraigado antes, si no has tenido un encuentro personal con Cristo en tu infancia o en años anteriores. Entonces muchas veces a esas edades es verdad que es una edad complicada, difícil, y bueno, pues mi hermano decidió esto, salir y experimentar por sí, por su cuenta, o buscar otra fuente que le alimentara o que le llenara más. Afortunadamente mis padres nos enseñaron muy bien la palabra, nos enseñaron en el temor, tener temor a Jehová, tener temor en el templo, tener temor a las cosas santas, la Santa Cena, a tener temor a los instrumentos que tocamos son santos, y nos enseñaron a no servir a dos señores. De manera que cuando mi hermano tomó esa decisión, la tomó precisamente porque no quería estar en la iglesia sirviendo a Dios y tocando un instrumento santo en pecado. Y sabía las consecuencias que esto acarrea para su vida, entonces decidió que no quería por lo menos condenarse de esa forma y que sí que quería irse al mundo y a experimentar. Supongo que el diablo pues le cegó de alguna forma, pero somos libres. Todos nosotros somos libres, Dios nos ha hecho libres para decidir qué es lo que queremos hacer, y creo que esa libertad que Dios nos ha dado a veces pues nos lleva a estas decisiones que son un poco contrarias a lo que de verdad nos hubiera gustado que pasara. Pero bueno, fue así. Supongo que yo pensé que mi hermano estaría fuera de la iglesia 2 semanas, 2 meses como mucho, y que enseguida volvería. Pero no fue así, lejos de ser así, al contrario, pasaban los días, las semanas, los meses, los años, y mi hermano no venía a la iglesia, al contrario, cuando mi hermano estaba en la iglesia, cuando mi hermano estaba con nosotros, integrado en la familia, en la iglesia, jugábamos, hacíamos muchas cosas juntos. Obviamente era mi hermano y pues si tenéis hermanos sabéis lo que es tener un hermano y lo que es compartir con un hermano. Sin embargo, cuando mi hermano decide dejar la iglesia, las cosas empezaron a cambiar en casa, porque aunque él vivía eso en casa, muchísimas veces ni siquiera lo veíamos, a veces pues no tenía la misma relación con él, por supuesto. Y la verdad es que para mí fue algo un cambio muy raro, muy rápido además. Enseguida pues fue como perder un hermano, y es como de verdad, como si mi hermano hubiera muerto para mí. O sea, una persona a la que querías y con la que podías contar, con la que podías estar, de repente pasó a ser alguien que prácticamente yo ni conocía o al que no veía, y fue como tener una parte de tu cuerpo amputada, que te faltaba algo siempre, ¿no? Y todas las alegrías que pasábamos tanto en la iglesia o a nivel familiar, siempre teníamos ese punto de tristeza, entonces no estábamos completos, ¿no? Yo hablo por toda la familia, yo creo, porque en realidad era ese el sentimiento que teníamos, que nos faltaba una parte fundamental de nuestra familia y que prácticamente pues no lo veíamos, pues eso, muy perdido, muy lejos a nosotros. Desde el día que desapareció de la iglesia, o sea, desde el día que decidió hablar con mi padre y decirle, mira, me voy a ir al mundo, nosotros lo que hicimos fue orar por él muchísimo, hacíamos ayunos y oraciones, y muy pocas veces le hablábamos o le predicábamos el evangelio directamente a mi hermano, porque mi hermano era una persona que conocía el evangelio muy bien, y él sabía exactamente lo que tenía que hacer, y sabía perfectamente que estaba viviendo mal, y es más, muchas veces me decía, sí, Eli, yo algún día volveré, pero de momento quiero disfrutar del mundo, ¿no? Y bueno, la verdad es que nosotros sabíamos que nuestra lucha no era contra él, entonces nuestro reclamo era espiritual, y lo que hacíamos, lo que siempre mi padre nos había enseñado era meternos en oración cuando queríamos algo, ¿no? Y fue lo que hicimos. Hacíamos ayunos congregacionales por él, en las vigilias nos acordábamos de él. O sea, es que era imposible hacer un culto y era imposible no cerrar siempre con una oración, pidiéndole por él y bueno, por las demás personas apartadas, ¿no? Porque desgraciadamente en las congregaciones hay muchas familias
que viven esta situación, y si estáis algunas familias ahí viendo eso, o estáis viviendo eso, pues un poco este vídeo es para que recibáis fortaleza también, porque sé perfectamente lo que es perder a un hermano, sé perfectamente lo que es tener a un hermano muerto, porque al fin y al cabo está muerto en sus delitos, en sus pecados, y está muerto espiritualmente, y no sirve, no hay comunión. Y si mi vida es un 100% estar en la iglesia, ir a la radio, congregarme, hacer música, con mi hermano no tenía eso, no podía ir con él a ninguna parte, no sentíamos eso, ¿no? Y yo creo que fue una pérdida importante, y bueno, por la que sufrimos muchísimo toda la familia, y por la que oramos también muchísimo, y nuestras oraciones se intensificaron también mucho, precisamente o gracias a esta situación. Después de 10 años, la historia, bueno, tendría que ser larguísima, contaros la historia sería muy largo, pero después de 10 años, un día cualquiera, cuando nosotros ya pues no estábamos pensando en eso, aunque siempre tienes la mente teníamos la mente en Israel, pero en realidad ya no habíamos pensado que vendría, porque mi hermano estaba pasando por quizás el peor momento de su vida, y a veces pues es ahí en el peor momento de la vida cuando Jesús llega y rescata, ¿no?, al perdido. Mi hermano un día se levanta por la mañana un sábado y se acerca a mi padre y le dice que Dios le habló audiblemente y que va a volver a la iglesia porque necesita la salvación, porque quiere ser salvo, porque no se quiere perder. Eso fue algo que a mi madre y a mí de verdad nos impactó muchísimo. Y mi padre, cuando nos lo contó, no, Israel va a venir mañana a la iglesia a reconciliarse con Dios, porque bueno, ya se ha reconciliado en realidad, pero queremos hacerlo público. Y habían pasado casi 10 años desde que mi hermano se había apartado, se había ido de la iglesia, pues eso, con 16, 17 años, y volvió a los 27 casi, y fue como un boom, o sea, fue algo impresionante. La verdad es que se fue hecho un niño y se volvió hecho un hombre ya, ¿no? Pero es cierto que cuando él volvió, ese domingo fue increíble, porque mi hermano solía dormir los domingos muchísimo. A veces eran las 2 de la tarde y mi hermano todavía estaba durmiendo cuando nosotros llegábamos del culto. Tenemos los domingos 2 cultos, tenemos uno a las 11 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. Y cuando mi padre me dijo que mi hermano pues vendría al culto, pensé que vendría al de la tarde, pensé que vendría a las 6 de la tarde. Y bueno, yo suelo llegar muy temprano a la iglesia, aunque el culto es a las 11, solemos llegar temprano. Y ese día mi hermano llegó a las 10 de la mañana. Fue el primero en llegar, y cuando lo vi llegar es que me alegré muchísimo, y yo no sabía cómo reaccionar, si abrazarlo, tampoco lo quería presionar, en plan, no sé, estaba nerviosa, y lo saludé y le abracé, y él venía quebrantadísimo, se sentó en el segundo banco y empezó a llorar, y ahí estuvo todo el culto desde las 10 de la mañana hasta las 11 que empezamos, llorando. Después empezó el culto y seguía llorando, no paraba de llorar. Bueno, la verdad es que lloraba él, y creo que llorábamos todos los que le veíamos, estábamos como diciendo, está ahí, es verdad. Y se lo decíamos a las personas. Yo llamaba por teléfono a la gente, aunque tampoco me quería emocionar, porque yo decía, lo mismo que cuando se fue pensé que iba a ser una ilusión de unos meses o de unas semanas, cuando regresó tenía el miedo, porque muchísimas personas han venido a la iglesia, se han reconciliado, regresaron a la iglesia, y poco les duró la alegría, ¿no? Digamos que se marcharon. Y con mi hermano tenía ese miedo también, y yo, ay Dios mío, ahora que no se aparte, ¿no? Y parecía que lo queríamos tener ahí, y no sé, y que no ofenderle, ¿no? De ninguna manera. Y la verdad es que, bueno, mi hermano, el día del arrepentimiento fue estupendo, fue genial, porque tenemos que arrepentirnos, pero la razón por la que hago este vídeo hoy es porque 2 años después, 2 años y algo ya, mi hermano, me encanta verlo predicar. Me encanta cuando está ahí de pie, hablando la palabra, y de verdad hablándola con el corazón, pero porque hubo un cambio en su vida, que fue un cambio desde el interior hasta afuera. Fijaros que eso fue un domingo, y el lunes cuando él llegó a casa, o el domingo por la tarde, no lo recuerdo, mi hermano cogió unas bolsas de basura grandes y empezó a meter prácticamente todo lo que tenía en su habitación en las bolsas. Libros, revistas, fotos de amigos, CDs de música, todo, no sé, llaveros, mecheros, todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, lo empezó a meter en bolsas, cosas que nosotros estábamos alucinando en casa, mis padres y yo, como diciendo, ¿pero tú le dijiste algo? No, yo no le dije nada. Y nadie le había dicho nada, pero el cambio había sido producido en su corazón. Y un poco a esto quería llegar, ¿no? No se trata ni de cumplir una edad, ni se trata de haberte arrepentido, de haberte convertido. Nosotros podemos predicar el evangelio 1000 y una veces,
y podemos ser incluso portadores del Evangelio. Pero como no se produzca un cambio en tu corazón, que no lo va a producir nadie, no lo vas a producir tú, es cierto que tú tienes que buscar y demás, pero el que produce ese cambio es Dios mismo. Y este fue el mayor milagro que he visto yo en mi vida. El regreso de mi hermano a la iglesia, y no solo fue el mayor milagro, realmente ese día o en ese tiempo, o en el plazo de esos meses que mi hermano yo veía que cada vez se afirmaba más, algo cambió en nuestra congregación, porque no cambió solo mi hermano, cambiaron mis padres, cambié yo, cambió mi familia, cambió la iglesia, y aunque es cierto que a mí siempre me gusta hablar en primera persona, me gusta hablar de mí, de lo que me pasa a mí, ¿no? Pero sí veo o noto que mi hermano fue un soplo de aire que necesitábamos, ¿no? Y que a veces esas brasas que están ahí, cuando les llega ese aire fresco, de repente se aviva el fuego y hay unas llamas poderosas, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó en mi congregación, en este caso pues con la llegada de mi hermano. Y digo que he cambiado porque no tengo que esperar a cumplir incluso los años, yo creo que ya llevamos un par de añitos en mi iglesia, en mi congregación, que estamos haciendo las cosas siempre pensando en las otras personas, y ese es un cambio que Dios produce en el corazón. En el programa de radio siempre me preocupo ahora muchísimo más. Yo creo que el cambio no solamente, el hecho de que mi hermano volviera me cambió a mí, aumentó mi fe, porque obviamente fue un milagro y sin quererlo creces en la fe. Pero es que aparte de crecerme la fe, yo creo que también me han aumentado las ganas y el deseo de predicarle a las personas que están perdidas. No solo a otras personas que ya han conocido el Evangelio o a otros jóvenes de la congregación que están corriendo peligro, sino también el hecho de decírselo a los que no tienen ni idea del Evangelio. Y otro de los testimonios o otro de los grandes milagros que vimos en esos días fue que mi hermano no vino solo, mi hermano vino con su novia, una mujer, una chica que no tenía ni idea del Evangelio, y el que le predicó precisamente fue mi hermano. Cuando él decidió venir a la iglesia, él le dijo: yo voy a ir a la iglesia, tú haz lo que quieras, si no quieres venir conmigo no vengas. Y ella decidió ir con él. Y ese día mi padre dijo: si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, puede hacerlo libremente. Y ella pasó. Y la risa es que después de haber pasado, a los pocos días, mi hermano no hacía más que predicarle. Y a veces nos enseñan estrategias de evangelismo y nos dicen que tenemos que utilizar ciertos versículos, pues mostrar la belleza de Dios o que Dios es amor. Y es curioso porque mi hermano lo que le predicó a su novia, que en aquel momento era su novia y que ahora mismo es su esposa, él lo que le dijo era: Sara, tú estás en pecado, vives en pecado, y si te mueres en esa condición, te vas al infierno. Y esas palabras fueron las que él utilizó para atraer a su novia a los pies de Cristo, ¿no? Y creo que muchas veces la culpa es de los líderes, de los pastores, de personas que creemos quizás que con estrategias se ganan a las personas. Intentamos cambiar el tipo de música, intentamos atraer a las personas, ¿no? Y parece que queremos hacer lo posible por traer a la gente a Cristo, cuando el Señor Jesús solamente nos dice: id y predicad, echad la palabra, simplemente, ya yo haré la obra. Y la Biblia también dice que el que quiera seguir en pos de mí ha de tomar su cruz y seguirme. O sea, no es algo que yo pueda imponer, no es una carga que yo pueda imponer a otra persona. O sea, no se trata de llenar la gente o de traer la gente. Claro que sí, sería bonito que todos pudiéramos entrar aquí con arrepentimiento, pero ahí está. Solamente el arrepentimiento no es suficiente. Juan el Bautista mismo decía: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, ¿no? Convertíos, cambiad vuestra vida, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y este cambio es el que se tiene que ver en nuestras vidas. Ese cambio es el que yo creo que Dios es el que tiene que obrar, tocar el corazón, y es Dios el único que puede hacerlo. Cuando nosotros lo entendemos y sabemos que nuestra batalla, nuestra lucha es espiritual, no es contra carne, no es contra sangre, no es atrayendo a nadie, porque lo que hacemos es cargarnos cargas pesadas, preocuparnos por nuestra familia, y no conseguimos nada. De verdad que así no se consigue nada, pero en oración, en ayuno, leyendo la palabra, confiando en Dios, teniendo fe, sí que podemos conseguir grandes cosas. Y ahora sí, de verdad me gustaría muchísimo que, si te ha gustado este vídeo, que si conoces a mi familia o si te gusta este testimonio que acabas de escuchar, pues que lo compartas, que de verdad, si conoces a alguna familia que esté pasándolo mal, que vean este testimonio, que sepan que hay una esperanza, que sepan que Dios está ahí y que tú tienes que hacer el esfuerzo como madre o como padre o como hermano de esa persona que se ha apartado. Yo no sé cuál es la situación de cada uno, pero nosotros tenemos un trabajo y tenemos un esfuerzo. Nuestro trabajo es luchar y pelear con las almas, y de forma fuerte y de forma constante, o de forma
sufriendo constantemente, ¿no? Porque a veces creo que, por ejemplo, a mí me vino muy bien, es triste, no me alegro de lo que me ha pasado, pero a día de hoy veo que Dios ha cambiado cosas en mí y que muchísimas veces ahora soy capaz de hablarle a más personas o capaz de preocuparme con otras familias que están pasando esa situación que yo ya pasé y que yo lo pasé muy mal y sé muy bien lo que se pasa. Entonces eso es bueno, y si tú estás ahí ahora mismo viendo este vídeo y estás viendo este testimonio y te gusta y conoces a alguien y dices, oye, pues mira, me gustaría que esta persona viera este vídeo, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, que bueno, que pueda llegar al conocimiento o al visionado de muchas personas que se encuentren en esta situación, a muchas familias, y deciros que en Dios todo es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Dios es capaz de hacer todas las cosas. Si nosotros somos sus hijos y si nosotros vivimos en santidad y nos mantenemos en la verdad de la palabra, en la sana doctrina, en lo que Jesús le enseñaba a los apóstoles, entonces no va a haber imposibles para nosotros. Eso os lo puedo decir de verdad porque lo he vivido, lo he experimentado, y sinceramente me gustaría que en este año 2013, con mis 30 años, celebrarlo con vosotros. Y no solamente celebrar mi cumpleaños, sino que a lo largo del año os pueda ir contando cada vez más cosas sobre las grandes maravillas que Dios está haciendo en mi vida, en mi congregación, en mi iglesia, en mi ciudad, donde vivo yo, y poder contároslas a todos los que estáis ahí al otro lado, alrededor del mundo, donde quiera que estés, que de verdad sepas que los mismos padecimientos que tú estás padeciendo los estamos padeciendo aquí en La Coruña, así que no eres el único, no eres raro. Sin más, bueno, me despido de vosotros, antorchas, como siempre, recordándoos, cómo no, que no dejéis de dar luz, que nunca dejéis de alumbrar.